Vamos a hablar de la crisis política por la que está atravesando el Perú y el caos que se ha formado por la disolución del Congreso, que ha sorprendido a América Latina y que expone una cuestionante. ¿Qué va a pasar con la situación en el Perú? Para ello tenemos un invitado a quien le damos la bienvenida en esta mañana y le agradezco por estar con nosotros, el doctor Saúl Paniagua, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Buenos días. Fernando, es un gusto y compartir también en este momento con un tema que es de particular importancia, ¿no es cierto? Es así, ha causado conmoción en América Latina en general, en nuestro país por supuesto que también. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Es un proceso de deterioro de una crisis política que se generó justamente hace un tiempo, que derivó sin duda en la caída de Pablo Kuczynski en su momento. ¿Y su partido? Claro, y su partido, desde luego. Además que en el Congreso existe una fuerza popular que está manejada por los de Fujimori. La líder de este movimiento está en la cárcel por el tema Odebrecht, lógicamente. Y hay un presidente que... Hablamos de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, desde luego. Su papá sigue detenido, sigue preso, etc. Este proceso, sin duda, confronta con una situación no solamente política, sino la situación de la estabilidad en el país, porque es un país que está en crecimiento hace varios años, ¿no? Hay mucha inversión extranjera. Aparentemente este tema no ha calado en eso porque el dólar sigue estable, ¿no? La economía, la gente sigue trabajando, pero había algún malestar en la ciudadanía que no tenía respuesta el Congreso o la Asamblea allá en el Perú. Por eso es que este proceso se deterioró tanto que en las encuestas, inclusive usted sabe, Fernando, no superaba ni el 5%, a diferencia de Vizcarra, que estaba por casi 48, 49% de aceptación de la ciudadanía. Entonces, es un proceso, lógicamente, de deterioro, y esta salida política la ha tomado por un presunto deterioro de un Estado ya casi calamitoso de los que no tenían respuesta hacia el pueblo. Estamos hablando del Congreso, y por eso es que ha llamado a una elección para el próximo 26 de enero. Doctor Paniagua, ¿cómo se puede entender que hasta hace unas horas, y cito hasta hace unas horas, luego se va a enterar por qué, había hasta hace algunas horas dos presidentes en el Perú? ¿Cómo se puede entender esta figura? Claro, fue una decisión política errada, desde luego, del Congreso de designar a Mercedes Arauz como presidenta interina del país. Eso, lógicamente, derivó en una decisión poco sin sustento. Por eso es que Vizcarra con esa decisión se fortalece, ¿no? Y las Fuerzas Armadas y la policía muestran su apoyo absoluto e incondicional al presidente Martín Vizcarra. Por eso es que también en las siguientes horas, en horas de la noche, un Twitter de esta señora, abogada inclusive, ella declinó de su postulación y su aceptación y su juramentación como presidenta del Perú. Entonces, por lo menos en esta instancia ya se diluyó la posibilidad de contar con dos presidentes, ¿no? Porque hubo la renuncia y el pronunciamiento de los gobiernos amigos de la región. Hay que entender también, Fernando, que Lima, el grupo de Lima es muy fuerte y confrontó con la situación de Venezuela, que es diferente a la situación del Perú, lógicamente. En Venezuela existe un dictador, ¿no? En este caso Nicolás Maduro, que ha asumido el poder unímodo, a pesar de que existe un Congreso elegido con todas las prerrogativas, pero él ha asumido el mando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Diferente a la situación del Perú, porque en la situación del Perú se ha llamado a una elección para los próximos meses, y la ciudadanía está de acuerdo con que se renueve el Congreso. Bien, ¿existe una pugna de poder entre el legislativo y el ejecutivo en el Perú, doctor? Siempre existió, porque no se tenía en el Ejecutivo, nunca tuvo la mayoría del Congreso, ¿no? Es verdad que la base del gobierno está en la coordinación de los poderes del Estado, pero aquí hay una esperanza, una leve esperanza de que esto se resuelva de la mejor manera dentro del marco democrático, con la consulta que seguramente en las próximas horas harán al Tribunal Constitucional del Perú para que resuelva esta situación tan particular.
Y probablemente en esos términos es que el Tribunal Constitucional se pronuncia, aunque existe cierto escepticismo de que se logre en esos términos una solución, una salida democrática a este proceso que está viviendo Perú. Para ir finalizando, doctor, ¿qué escenario prevé la Constitución del Perú para poder, con esta disolución del Congreso? Claro, ahí está la figura de que la misma Constitución prevé de una situación de insalubridad moral permanente de quienes ejercen en algún momento determinada situación. Lo que sucedió con Kuczynski también, expresidente del Perú, esta decisión que se tomó dentro del marco del Congreso, dio lugar a que el presidente salga del ejercicio del poder. Ahí es la figura que está contenida en la Constitución. Pero lo cierto es que en este caso la salida política va por una oferta ante la ciudadanía y la comunidad internacional. Martín Vizcarra dice, ok, hay una situación que no se puede sostener. Por tanto, vamos por la vía democrática y la salida es elegir a un nuevo Congreso del Perú. Entonces, esta salida democrática, en cierto modo, ha dado que la Organización de Estados Americanos diga, señores, es un tema interno, vaya por la vía de la consulta al Tribunal Constitucional y por lo menos en lo que se ve por la situación, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía al presidente, el apoyo de los gobiernos amigos y la salida democrática, creo que esa es la vía correspondiente. Doctor, esta situación pasó en Venezuela, pasa en Venezuela en realidad, pasó en el Perú. ¿Existe alguna posibilidad que esta misma figura se dé en nuestro país, en Bolivia? Yo creo que sí, porque en este momento por lo menos la conformación de las fuerzas que se ven en este proceso electoral que está viviendo Bolivia, no en este régimen de gobierno, porque se tienen más de los 2/3 en el Congreso de Bolivia hoy, pero en el futuro probablemente se dé, porque por lo menos en la visión que tienen aquellos que estudian en cierto modo las estadísticas, puede hacer que no se tenga un Congreso, se vuelva a tener los 2/3 y se tenga que conjugar una serie de situaciones para viabilizar una buena gobernabilidad. En Argentina usted sabe que hay este tema, pero de una u otra forma las fuerzas políticas combinan y tratan de viabilizar un diálogo, ¿no?, para una salida democrática. Para no llegar a estas instancias. Claro, el tema está en no tener una mayoría en el Congreso, hace que muchas veces las fuerzas políticas se confronten y den una situación como en el Perú, pero por lo menos se avisora en el Perú una salida democrática por la estabilidad económica y el dólar también que se mantiene en esos términos. Quiero agradecerle su visita esta mañana, doctor Solís Paniagua. Un gusto y un gran saludo a quienes están en este momento con Bolivisión. Muchas gracias. Continuamos con más en nuestra revista Al Día.